Hola a todos y bienvenidos a el podcast Six Days. Soy Ángel Zúñiga y en este espacio hablaremos el día de hoy sobre el Capital de Karl Marx. Estoy acompañado por Emilio, Leonardo, Ingrid, Carlos, Ivana, Gerardo. Y bueno, antes de poder empezar de lleno con el podcast, pues hay que saber un poco del contexto, ¿no? Sobre lo que está basado esta historia. Y para empezar, el que lo escribió fue Karl Marx, y vamos a hablar un poquito de lo que fue él, porque él fue un filósofo y economista y sociólogo, y a la vez fue periodista alemán del siglo XIX, y fue conocido por ser el padre del socialismo científico y el comunismo moderno. Y junto con Friedrich Engels escribió el Manifiesto Comunista en 1848 y El Capital, que es esta obra, en 1867. En estas obras él analizó el capitalismo y la lucha de clases y propuso una sociedad sin clases basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Gracias a esto su pensamiento influyó en muchos movimientos políticos y económicos alrededor del mundo, en su época, en el pasado, y actualmente sigue influyendo su pensamiento. Bueno, pues el objetivo principal del Capital, que fue escrito por Karl Marx, es el de analizar el funcionamiento de un sistema, en este caso capitalista, ya que las contradicciones internas y las condiciones que podrían llevar a su transformación o en cierto modo hasta el colapso. Marx busca demostrar cómo el capitalismo explota a la gente trabajadora y genera grandes desigualdades mediante la acumulación de riqueza en manos de unos pocos. Para ello desarrolla conceptos clave como la plusvalía, la alineación del trabajo y la lucha de clases. Bueno, yo les voy a hablar unas de sus ideas principales, que sería la teoría del trabajo. Marx argumenta que el valor de una mercancía proviene del trabajo que una persona hace, interviniendo en su producción. Sin embargo, los capitalistas pagan a los trabajadores menos de lo que realmente generan, apropiándose de la diferencia en la forma en la que hoy te llamamos plusvalía. Otra de sus ideas principales es la explotación de los trabajadores. La plusvalía es la base de la explotación en el capitalismo, ya que el trabajador produce más riqueza de la que recibe como salario, permitiendo la acumulación de capital por parte de la burguesía. Marx sostiene que en el capitalismo los trabajadores no son dueños de los medios de producción ni de los bienes que producen. Como resultado, experimentan alineación, es decir, una separación entre ellos y su propio trabajo. Marx describe la alineación en 4 niveles. Nos dice que la alineación del producto del trabajo se divide en 2. El trabajador no se apropia de lo que produce, los bienes que fabrica no le pertenecen y terminan en manos de los capitalistas. El segundo punto que nos menciona es que la alineación del proceso de trabajo se convierte en algo mecánico y monótono. No controla ni porque trabaja, solo cumple órdenes. El tercer punto es la alineación de la esencia humana. En lugar de desarrollar su creatividad y potencial, el trabajador está sometido a un sistema que lo reduce a una máquina productiva. También nos habla de que la alineación de los seres humanos, el capitalismo, las relaciones humanas se vuelven competitivas en lugar de cooperativas. Los trabajadores compiten entre sí por salarios y empleos en lugar de unirse contra la explotación. En lo que es la teoría marxista, lo que puede ser el capital es como un resultado de la explotación del trabajo, digamos. Aunque el problema es que el capital no solo domina el mercado, sino que también termina dominando a las personas, haciendo que tanto trabajadores como capitalistas se vean atrapados en un, podríamos decir, círculo o sistema más bien, donde el dinero y la producción son más importantes que la vida humana. Igual los trabajadores son más que nada como alineados para que su trabajo se convierta en una mercancía prácticamente, que es como que los capitalistas también son esclavos del capital a sí mismo, deben acumular constantemente para mantenerse en competencia. Para Karl Marx, la única forma de eliminar la alineación es abolir el capitalismo y sustituirlo por un sistema en el que los trabajadores controlen más que nada los medios de producción, o sea, lo que él llamaba comunismo.
Y la alienación en el capital explica por qué. O sea, en el capitalismo las personas se sienten como desconectadas o alejadas de su trabajo, de sí mismas e incluso de la sociedad. Aunque Marx escribió esto en el siglo XIX, su análisis sigue siendo relevante hoy, especialmente cuando hablamos de trabajos precarios, automatización y la cultura del como trabajar para sobrevivir. Karl Marx en el capitalismo, él argumenta que el capitalismo es más que nada un sistema inherentemente inestable y que destinado a experimentar crisis económicas cíclicas. Estas crisis no son excepciones, sino una consecuencia lógica de las contradicciones internas del sistema capitalista. En los términos marxistas, una crisis del capital ocurre cuando el sistema deja de funcionar correctamente, ya sea por una sobreproducción de mercancías, una caída en la tasa de ganancias o un colapso en la demanda. Ahora en unas causas principales de la crisis del capital, pues según Karl Marx, la sobreproducción y subconsumo, el capitalismo busca constantemente aumentar la producción, pero los salarios de los trabajadores no crecen al mismo ritmo. Esto genera una sobreproducción de bienes que no pueden ser vendidos porque la misma población no tiene suficiente poder adquisitivo. Como resultado, las empresas acumulan mercancías sin vender, reducen la producción y despiden trabajadores, lo que agrava aún más la crisis. Ok, otro punto importante es la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio. En el capitalismo sabemos que los bienes no se proceden solo para satisfacer necesidades, lo que es el valor pues de uso, sino también para generar ganancias, lo que es el valor de cambio. También durante los periodos de auge económico las empresas producen de forma excesiva, masiva, ¿no? Pero cuando la demanda cae, pues, o cuando dejan de adquirir este producto, pues estos pierden su valor ante el mercado, lo que genera pérdidas masivas y en exceso. Al igual, Marx explica que los capitalistas hacen una pequeña inversión en tanto maquinaria y la misma tecnología para poder así aumentar la productividad y reducir al máximo los costos. Sin embargo, como la plusvalía solo se extrae del trabajo humano, la automatización reduce la cantidad de trabajo vivo en la producción y por lo tanto esto provocaría una caída en la tasa de ganancia, lo que lleva a los capitalistas a despedir a trabajadores, cerrar fábricas y eso genera una gran crisis económica. Bueno, aquí igual Marx nos habla de la concentración mucho del capital y el desempleo. Bueno, en cada crisis muchas empresas pequeñas quiebran y las grandes siempre absorben esos activos. Como concentran aún más el capital sigue concentrando aún más en pocas manos. Al quebrar estas empresas, el capital sigue en manos de los más poderosos. Mientras esto aumenta el desempleo, lo que genera pobreza y malestar social. A esto, a largo plazo, crea tensiones entre la burguesía y el proletariado o los trabajadores, que esto puede desembocar en revoluciones o cambios radicales en el propio sistema. Ok, ahora para ver cómo se desarrollan las crisis del capital, es importante saber que Marx describe un ciclo económico capitalista con varias fases. La fase número 1 es la expansión. La economía crece, hay inversión, empleo y alta producción. La fase 2 es el boom. El mercado alcanza su punto máximo de producción y consumo. La fase 3 es la crisis, donde se genera sobreproducción, los bienes no se venden, cae la ganancia y hay despidos masivos. La fase 4 es la recesión o depresión, donde la economía se contrae, se cierran fábricas y aumenta el desempleo. Y la fase 5 es la recuperación, donde se destruye capital excedente, los precios bajan y poco a poco vuelve la inversión. Este ciclo se repite constantemente, lo que demuestra, según Marx, que el capitalismo nunca es estable. Bueno, y algunos ejemplos históricos de crisis capitalistas podrían ser como la crisis de 1929, con la caída de la bolsa por sobreproducción y especulación financiera,
Otra vendría siendo crisis del petróleo de 1973, con los aumentos de los costos de producción y desempleo masivo. La crisis financiera de 2008, que nos habla del exceso de crédito y especulación inmobiliaria que llevó a una recesión global. Bueno, y Marx nos habla de una posible solución. Nos dice que la única forma de evitar la crisis recurrente del capitalismo es abolir el sistema y sustituirlo por un modelo basado en la propiedad colectiva de los medios de producción. En otras palabras, el sistema socialista y comunista, la producción está orientada a las necesidades humanas y no a la acumulación de capital. Y pues en conclusión, la crisis del capital no es un problema temporal, sino una consecuencia inevitable del capitalismo. Marx predijo que estas crisis llevarían a un punto donde el sistema ya no podría sostenerse, lo que daría paso a un nuevo orden económico. De acuerdo con la historia humana, Karl Marx sostiene que, en esencia, hay una historia de lucha de clases. En El Capital y en otros textos, como puede ser el Manifiesto Comunista de Karl, desarrolla la idea que el capitalismo está basado en un conflicto más que nada como irreconciliable entre dos clases principales, ya sea el proletariado, que son todos los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y los dueños de los medios de producción, de las fábricas, las tierras, las empresas, que esto sería la clase de burguesía. Este enfrentamiento es más que nada la base del análisis marxista de la economía y la política, ya que siempre podemos ver que se está mencionando en cada capítulo. Al igual que Marx sostiene que la historia de la humanidad es una historia en la que la lucha de clases es el motor de la historia, aunque no queramos. Porque según Marx, a lo largo del tiempo distintas sociedades han tenido como diferentes sistemas económicos, pero donde una clase explota a otra. Por ejemplo, tenemos lo que era hace mucho tiempo el esclavismo, donde comienza esta lucha de alguien explotar a otro, que era amos versus esclavos. Luego se puede desarrollar al feudalismo, que es el señor feudal explota a los siervos. Y actualmente el capitalismo, donde los burgueses contra el proletariado. Y en el capitalismo la burguesía explota a los trabajadores, ¿no? Al pagarles un salario menor al valor real de su trabajo, apropándose de la plusvalía. Esta explotación genera un conflicto permanente entre ambas clases sociales. Bueno, ahora yo creo que veremos cómo lleva la lucha de clases a la revolución. Karl Marx ha argumentado que el capitalismo contiene muchas como sus propias contradicciones, lo que eventualmente provoca una gran crisis económica y una mayor explotación del proletariado. En este proceso, muchos trabajadores comienzan a tomar conciencia de su situación y a organizarse para la lucha contra un sistema. Algunas de las fases de la revolución, yo creo que es la conciencia de clases. Los trabajadores dejan de verse como individuos aislados y entienden que comparten un enemigo común, la burguesía. Puede ser también la organización política, la creación de sindicatos, partidos obreros y movimientos sociales. La revolución también es un levantamiento masivo del proletariado para derrocar al sistema capitalista. La dictadura del poder del proletariado, la transición hacia una sociedad sin clases donde los trabajadores controlen los medios de producción. También el comunismo, la eliminación completa de las clases sociales y del Estado como instrumento de opresión. Ok, otro punto importante son los ejemplos de la lucha de clases y las revoluciones en la historia. Pues desde la publicación de este libro, El Capital, han habido muchas revoluciones, muchos intentos por intentar aplicar las ideas de Marx. Por ejemplo, hay 3 sucesos importantes en la historia de la humanidad que han intentado aplicar este pensamiento, esta filosofía que proponía Karl Marx, que es la Revolución Rusa en 1917, la Revolución China en el 49, y se vive mucho aquí en nuestro país, en Latinoamérica, los movimientos obreros.
Y bueno, empezando por el primero, que es la Revolución Rusa, fue el primer intento de instaurar, un estado socialista basado en el marxismo-leninismo. ¿Y esto qué es? Es, pues como lo dice, intentar plantear la idea de un estado socialista en el que dejen de haber clases sociales y seamos un mismo cuerpo, pues todos, la humanidad. Bueno, ese tiempo era Rusia, ¿no? La Revolución China, que fue en el 49, fue un movimiento liderado por Mao Zedong, el cual tenía muchas influencias marxistas después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues los que actualmente vivimos son los movimientos obreros de Europa y aquí en América Latina. Son protestas, huelgas y luchas sindicales para mejorar las condiciones laborales. Ejemplos hay muchos, bastantes. Por ejemplo, en el Estado han habido problemas con distintos sindicatos como el CNT, que está muchas veces en contra de algunos ideales que proponen el gobierno. Ay, Dios. Y bueno, estos como han intentado plantear una idea marxista, ¿no? A través de las huelgas, protestas y a veces como lo conocemos aquí, que son, pues entran en paro, que se dice, ¿no? Y es eso, para intentar pedir condiciones dignas, ¿no? Para el ser humano, para poder tanto impartir clases como para poder recibirlas. Sin embargo, muchos de estos procesos pues terminaron en estados autoritarios, lo que ha generado debates realmente sobre si representaron el socialismo que Marx proponía. Es complicado poder llegar a esa fase que proponía Karl Marx, y bueno, lo hemos vivido en carne propia. Y muchos de nosotros hemos vivido lo que es un paro en una escuela, que buscan mejores condiciones laborales. Ahora veremos el cambio que ha sufrido el capitalismo. Aunque ha cambiado, indudablemente, las desigualdades económicas siguen existiendo. Podemos ver algunos ejemplos actuales, anteriormente se vieron, pero la lucha de clases que son más conocidas o vistas actuales son entre que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo. Según informes de organismos como de Oxfam, una minería concentra la mayor parte de la riqueza mundial, mientras que pues, millones de personas viven en todavía pobreza y pobreza extrema. La precarización laboral y el auge de los trabajadores temporales y sobre todo mal pagados. Esto sería como contratos que son temporales por cierto tiempo de trabajo, ya sean meses o incluso algunos años, pero no son para siempre. Los bajos salarios, que eso siempre va a afectar al proletariado, la falta de seguridad social, y eso pues genera protestas y movimientos de los sindicatos. Movimiento de trabajadores que luchan contra pues, grandes corporaciones, como son las grandes empresas que a día de hoy predominan. Muchos teóricos argumentan que el capitalismo ha logrado adaptarse y sobrevivir gracias a reformas como el estado de bienestar, pero los marxistas estas son solo medidas temporales que no eliminan del todo la explotación. En muchas ciudades el precio de la vivienda se ha disparado, dificultando el acceso a una vida digna para trabajadores y pues a los jóvenes. Esto es bastante triste y lamentable, que el vivir se ha hecho demasiado caro, algo que debe ser un derecho pues para todos universalmente pues. Las privatizaciones de salud y educación han creado barreras para, los que tienen más recursos pues recibirán más educación y mejor calidad de educación, y los que no pues recibirán lo mínimo, lo que pueden pagar. Y esto pues genera protestas en aumento del costo de vivienda, como son en las grandes ciudades que llega gente de fuera, pues se dispara mucho el precio de la vivienda. Bueno, Marx habla acá que en su libro que hay mucha desigualdad económica en el sistema capitalista.
Él nos dice que el sistema capitalista genera y perpetúa la desigualdad económica. Aquí en su libro nos explica que esta desigualdad no es un accidente ni un error del capitalismo, sino una consecuencia lógica de su funcionamiento. Aquí nos argumenta que el sistema capitalista se basa en la explotación del trabajo y la acumulación del capital en manos de unos pocos, lo que es inevitablemente lleva a que una minoría de la sociedad controle la riqueza, mientras que la mayoría trabaja por salarios muy bajos, lo que esto genera la aprobación de la plusvalía. En el capitalismo, los empresarios o burgueses, como lo queremos llamar, pagan a los trabajadores un salario, pero el valor real de lo que producen es mayor que ese salario. La diferencia entre la producción y el salario pagado es lo que Marx llama plusvalía, y esa es la base de la ganancia capitalista. Un ejemplo acá, les vamos a dar un ejemplo. Si un trabajador en una fábrica produce bienes en un total que vale 1,000 al día, su salario es de 200, lo cual la empresa se queda con el otro 800 pesos, que es realmente como una ganancia para la empresa. Y lo que sería para lo que genera el trabajador, nada más le toca 200 pesos. Lo que esto genera que los capitalistas reinventan sus ganancias para expandir sus negocios, comprando más maquinaria, aumentando la producción y explotando a más trabajadores. Esto genera un ciclo de acumulación, donde los ricos se vuelven más ricos y los trabajadores siguen siendo en la misma situación. Ahora, para hablar del papel del Estado y las instituciones, veremos que, según Marx, el Estado en una sociedad capitalista no es neutral, sino que actúa para proteger los intereses de la burguesía. Esto incluye leyes laborales que favorecen a los empresarios, impuestos que benefician a las grandes corporaciones y políticas económicas que priorizan la estabilidad del mercado en lugar del bienestar de los trabajadores. Por eso, en muchas crisis económicas, los gobiernos rescatan a los bancos y grandes empresas, pero los trabajadores pierden empleos y salarios. Algunas consecuencias de la desigualdad económica son la pobreza y la precariedad laboral. A medida que la riqueza se concentra, los trabajadores se enfrentan bajos salarios, falta de estabilidad laboral o dificultades para acceder a vivienda, educación y salud. Por ejemplo, Uber o Rappi han creado empleos sin estabilidad ni derechos laborales, lo que Marx llamaría una nueva forma de explotación. Marx predijo que la desigualdad y la acumulación de riquezas en pocas manos llevarían a crisis económicas cíclicas. Esto ocurre porque se produce más de lo que la gente puede comprar, que se le llama sobreproducción, también porque los salarios bajos reducen el consumo y la demanda, y porque las empresas quiebran, aumentando el desempleo y el sistema entra en crisis. Cuando la desigualdad se hace extrema, crece el descontento social. Marx sostiene que la lucha de clases entre proletarios y burgueses es el motor de la historia y que la desigualdad puede llevar a movimientos de protesta, huelgas y, en algunos casos, revoluciones. Un ejemplo son los movimientos como Occupy de Wall Street en 2011, a las protestas en Francia contra la reforma de pensiones en 2023, que reflejan la lucha contra la desigualdad. Y bueno, las reformas dentro del sistema, algunas economías han intentado reducir la desigualdad con medidas como estado de bienestar, que es la educación y la salud pública, salarios mínimos, sindicatos fuertes, los impuestos progresivos. Los ricos pagan pues básicamente más impuestos, ¿no? Y la regulación del mercado, que nos habla del control sobre bancos y monopolios. Los países nórdicos han aplicado algunas de estas medidas con éxito, pero Marx diría que esto no elimina la explotación, solo la suaviza. Para Marx, la única forma real de acabar con la desigualdad es abolir el capitalismo y establecer el sistema en el que los trabajadores controlen los medios de producción. Esto significaría que eliminar la propiedad privada de las grandes empresas, organizar la economía en función de las necesidades de la gente y no de la ganancia.
crear un sistema socialista o comunista donde la riqueza sea distribuida equitativamente. Sin embargo, la historia ha demostrado que muchas revoluciones inspiradas en Marx han terminado régimen autoritarios, lo que ha generado debate sobre cómo aplicar sus ideas sin caer en los mismos errores. El neoliberalismo es un modelo económico y político que surge alrededor del siglo XX, basado más que nada en la reducción del papel del Estado en la economía, la privatización de bienes públicos y la promoción del libre mercado. Desde una perspectiva marxista, el neoliberalismo es una fase avanzada del capitalismo que profundiza la explotación y la desigualdad. Y aunque Marx no usó el término neoliberalismo, ya que pues este modelo apareció mucho después de su muerte, sus análisis en El Capital ayudan a entender cómo y por qué el neoliberalismo agrava las contradicciones del capitalismo. Es decir, que esta obra y el autor estaban mucho más adelantados a su época. El neoliberalismo más que nada es una versión extrema del capitalismo que se basa en la privatización, o sea, podemos decir que las empresas estatales, servicios públicos, pues son vendidas a empresas privadas, o que cuando se eliminan las leyes que protegen a los trabajadores y se da más libertad al mercado, como sería una desregularización, o la reducción del Estado, cuando se eliminan programas sociales y se disminuye el gasto público, que es lo que más les conviene, además de eliminar restricciones al comercio o a la inversión extranjera, lo que sería el llamado libre mercado global. Pero esto se consolidó en los años 70 y 80 con figuras como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Reino Unido, y desde entonces ha dominado la economía global. Ahora que desde la perspectiva de Marx, el neoliberalismo no es una solución a los problemas del capitalismo, sino es más que nada una aceleración de sus peores efectos. Una forma de criticar al neoliberalismo desde el capital podría ser la explotación laboral y el precarización. El neoliberalismo promueve la reducción de laborales para aumentar las ganancias. Se eliminan protecciones laborales permitiendo contratos temporales, unos sueldos muy bajos y despidos masivos. El trabajo se vuelve más inestable, lo que Karl Marx llamaría una intensificación de la explotación del proletariado. Un ejemplo en la actualidad podrían ser las empresas como Amazon, que han sido criticadas por sus condiciones laborales, unas largas jornadas y unos muy bajos salarios. Otra forma de criticar sería un aumento de la desigualdad económica. Karl Marx también explicaba que el capitalismo concentra la riqueza en pocas manos. El neoliberalismo acelera este proceso al reducir muchos impuestos a los ricos y a las grandes empresas, permitir la evasión fiscal a través de paraísos fiscales, privatizar servicios básicos, haciendo que solo quienes tienen dinero puedan acceder a salud o educación de calidad. Un ejemplo actual podría ser el 1% más rico del mundo, que ha duplicado su riqueza en los últimos 10 años, mientras que millones de personas viven en pobreza extrema. Ok, un ejemplo más que nos podemos encontrar son las crisis económicas y los ciclos de colapso. Pues según Marx, el capitalismo sufre crisis periódicas. Esto se debe a la sobreproducción y la caída en la tasa de ganancia. Y el neoliberalismo no elimina esta crisis, sino que las hace más graves. Algo que podemos tomar en cuenta es que al reducir la intervención del Estado, los mercados financieros operan sin control, lo que genera burbujas especulativas. Se generan deudas gigantescas que terminan explotando en crisis económicas. Un ejemplo es la crisis de 2008, y esta fue causada por la especulación en los mercados financieros, lo que Marx había descrito como una consecuencia natural del capitalismo. Otra cosa a tomar en cuenta es la alienación y consumo sin sentido, y en el cual Marx habla de la alineación. Esta es la sensación de que el trabajador está desconectado de su propio trabajo y del mundo que lo rodea.
El neoliberalismo refuerza esta alineación al convertir todo en mercancía, incluso la educación, la salud y el arte, o sea, que se le llega a ver todo como un punto de negocio. Promover el consumismo extremo para mantener la economía en movimiento y generar una sociedad en la que el éxito se mide solo por la riqueza y no por el bienestar colectivo. Un ejemplo actual que podemos encontrar es la cultura del trabajo extremo y la obsesión por el éxito individual. Ella refuerza la alienación. Según Marx, la solución no es reformar el capitalismo, sino poder superarlo. Y algunas alternativas que se han discutido en el siglo XXI son, la primera es el estado de bienestar, que incluye políticas que garantizan el ámbito de salud, educación y seguridad social para todos. Al igual tener una economía mixta, un modelo donde el Estado regule el mercado y garantiza ciertos derechos básicos. Un socialismo democrático, donde los trabajadores tengan un poco más de control sobre la propia economía y de los propios medios de producción. Y por último, una renta básica universal, que sería como un ingreso garantizado para todos, sin importar si tienen empleo o no. Algo que podemos centrar y poner atención es en el sindicalismo, que surgió en el siglo XIX como una forma de organización de los trabajadores para exigir las mejores condiciones laborales. Nos podemos remontar en orígenes y objetivos del sindicalismo. En esto, Marx apoyaba a los sindicatos como una herramienta de la lucha contra la clase burguesa, aunque advertía que no bastaba con mejorar los salarios, sino que era necesario un cambio estructural del sistema. Los sindicatos luchaban por jornadas laborales más cortas, que anteriormente se tenían un horario de hasta 16 horas al día. Obviamente mejorar los salarios y las condiciones de trabajo para un mejor rendimiento laboral, y así los trabajadores no puedan o no sufran accidentes o cualquier cosa y tengan certeza de que van a ser bien remunerados. La seguridad laboral es algo muy importante, y derechos como el seguro de desempleo en caso de que sean desempleados, no pierdan su trabajo. Y por último, la protección contra despidos injustificados. Esto que sea cualquier otra cosa menos que tengan un criterio el cual sean despedidos. O sea, no pueden ser despedidos porque no les, por ejemplo, les caiga mal o etcétera. Debe ser justificado el despido. Un ejemplo lo podemos ver en 1886 en Estados Unidos, cuando los trabajadores se organizaron para exigir la jornada de 8 horas, lo que llevó a la famosa revuelta de Haymarket. Bueno, otro punto que podemos ver serían los sindicatos. Marx veía a los sindicatos como un paso inicial en la lucha contra el capitalismo, pero insistía en que la verdadera transformación debe ir más allá de mejoras laborales y buscar la abolición del sistema capitalista. En el siglo XX, los sindicatos se volvieron mucho más influyentes, logrando grandes avances. Esto lo podemos tomar como 3 puntos en esos avances. Uno sería el estado de bienestar. Aquí en Europa pusieron la salud pública, educación gratuita y pensiones. Otro punto que podemos tomar, los derechos laborales, que sería el salario mínimo y las vacaciones pagadas. Anteriormente estos no tenían, ya que no se consideraba. Otro punto acá es la reducción de la jornada laboral y la prohibición del trabajo infantil. Anteriormente la jornada laboral era aproximadamente de 15 horas al día, y el trabajo infantil empezaba desde los 8 años hasta cuando ya eras grande, lo que maltrataba en cierta forma a los niños. Ahora veremos los movimientos de izquierda y la lucha política. A partir de las ideas de Marx, surgieron diversos movimientos políticos que intentaron transformar la sociedad desde el socialismo y el comunismo. Tras la publicación de El Capital, se formaron partidos de izquierda con el objetivo de representar los intereses de los trabajadores. Algunos ejemplos históricos son el Partido Socialdemócrata Alemán, uno de los primeros partidos marxistas del mundo, fundado en 1875. También el Partido
También el Partido Comunista, liderado por Lenin, que llevó a la Revolución de 1917, y el Partido Comunista de China, fundado en 1921 y liderado por Mao Zedong. Esos partidos se dividieron en dos grandes corrientes. Primero, socialdemocracia, que buscaba reformas dentro del capitalismo sin eliminarlo completamente. Y segundo, el comunismo revolucionario, que planteaba la necesidad de una revolución para derrocar el sistema. En 1917, la Revolución Rusa derrocó al zar e instauró el primer gobierno basado en las ideas de Marx, bajo la dirección de Lenin. Se nacionalizaron fábricas y tierras, se eliminó la propiedad privada de los grandes medios de producción y se creó un sistema de planificación económica centralizada. Sin embargo, tras la muerte de Lenin, se consolidó un gobierno autoritario que distorsionó muchas ideas marxistas, llevando a la represión política y al culto a la personalidad. Desde la Revolución Rusa, varios países han intentado aplicar el socialismo en distintos modelos, China y el maoísmo. En 1949, Mao Zedong lideró la Revolución China e instauró un Estado socialista con características propias, como tales la colectivización de la agricultura, planes económicos centralizados, revolución cultural para eliminar influencias capitalistas. Y pues bueno, hoy en China sigue gobernando por el Partido Comunista, pero ha adoptado muchas políticas de libre mercado, generando un modelo híbrido. Cuba y la revolución de 1959 de Fidel Castro y el Che Guevara derrocaron la dictadura de Batista y establecieron un gobierno socialista en Cuba. Se nacionalizaron bancos, industrias y tierras, se crearon sistemas de salud, educación gratuita, se estableció una economía planificada, A pesar de la resistencia al capitalismo, Cuba ha enfrentado problemas económicos debido a sanciones externas y dificultades internas. En el siglo XXI, varios gobiernos latinoamericanos han adoptado políticas de izquierda inspiradas en el socialismo. Países tales como Venezuela, con el chavismo, nacionalización de recursos y programas sociales, pero con crisis económica y conflictos políticos. También tenemos a Bolivia, el Evo Morales, reformas para beneficiar a las comunidades indígenas y redistribución de riquezas. Y como también Chile, con Boric, y Brasil, con Lula, modelos de izquierda con enfoques más democráticos y reformistas. Ya llegamos a lo que es la conclusión sobre El Capital de Karl Marx. Y pues podemos decir que El Capital de Karl Marx es una de las sombras más influyentes de la historia del pensamiento económico y político. Pues a través de un análisis profundo del capitalismo, Marx revela sus contradicciones internas y cómo pues este círculo sistema genera una desigualdad, explotación y crisis económica. Se expone como la plusvalía. El libro expone cómo la plusvalía es la base de la explotación laboral, cómo la acumulación de capital concentra la riqueza en pocas manos y cómo la alineación del trabajador lo desconecta de su propio trabajo y de la sociedad. Además de que, Marx puede como predecir que el capitalismo, por su lógica propia, tiende a generar crisis recurrentes, lo que podría llevar eventualmente a un colapso. Y que a lo largo del siglo XX y XXI sus ideas han inspirado tanto revoluciones como movimientos sociales y políticas económicas, y que intentan reducir la desigualdad o superar el capitalismo, por lo menos lo han intentado. Sin embargo, la aplicación de sus teorías ha sido diversa, con resultados tanto exitosos como también, como lo es con todo, problemáticos. Y en la actualidad el capital sigue siendo una referencia clave para entender los problemas del sistema económico global, el crecimiento de la desigualdad y la precarización laboral. La gran pregunta que deja abierta es, ¿el capitalismo puede reformarse para ser más justo o está destinado a ser reemplazado por otro sistema?
Lo que sí es innegable es que el análisis de Marx sigue vigente y su obra continúa siendo fundamental para aquellos que buscan entender y transformar el mundo. Y bueno, creo que eso sería todo del día de hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Ángel Zúñiga y me despido, y también se despiden mis compañeros. Emilio. Leonardo. Indy. Carlos. Ivana. Gerardo. Y bueno, sería todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.